soy una persona de trabajo. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? O sea, quieren que sea uno malo para que no le pase a uno nada, o no sé. Porque creo a los malos no les pasa nada, siempre les pasa algo a los buenos. Entonces ese es pues, Estaba yo tendiendo la ropa ahí arriba cuando oigo 3 descargas. Dije, no, esto no son cohetes. Y mi corazón me comenzó así, me presentí, dijo mi hijo. desde que se bajaron encapuchados, pues. Mi esposa ya vamos a llegar. Nosotros vemos ahí donde están las escaleras afuera. No sabe el infierno que estoy viviendo, de no saber nada de él. ¿Por qué se lo llevaron a él? Él no es una persona mala. No sé cómo expresar mi angustia de no saber nada de él, a dónde está. Ahí tenía como, claro, no tenía un año. Mire, este es él, cuando estaba bebé, cuando estaba más. Estaba bien tranquilo, tranquilísimo. Yo hasta cuando me vine de México para acá, por eso o sea, yo nomás venía a trabajar por un mes y me gustó porque estaba bien tranquilo. O sea, caminaba uno a la hora que fuera de la noche y no, o sea, no había nada. Desgraciadamente en México el 99% de las desapariciones forzadas terminan siendo olvidadas, ¿no? No hay justicia. En el caso de una madre, por ejemplo, que ve a su hijo tirado porque fue ejecutado, bueno, tiene elementos con el paso del tiempo para poder aligerar ese dolor. Y si hay justicia, mejor, que no la va a haber porque en este país nunca hay justicia. Pero en el caso de los desaparecidos es más complicado porque yo podría decir que es un duelo eterno, un duelo que no termina, porque tienes la incertidumbre de a lo mejor está vivo, a lo mejor no. La razón te dice que está muerto, pero el corazón te dice que sigue vivo. Esos son sus zapatos, ¿no? Su televisión, esto se la compró él. Nace desde el hecho de que vienen a esta procuraduría los papás el día 25 de diciembre a presentar una denuncia por la desaparición forzada de personas, la privación ilegal de la libertad de Alan. Aquí es donde los papás por primera ocasión presentan su denuncia. El señor José Alfredo Cerón presenta una denuncia en esta procuraduría y empieza a relatar que la tarde-noche del 24 de diciembre un grupo armado
al parecer había privado de la libertad a su hijo Alan. Si Dios me da el consuelo de ver a mi hijo vivo, pues qué bueno, ¿no? Que yo lo encuentre con vida. Y si Dios dispone que él ya no esté, así lo quiero tener conmigo. Ahí donde está esa banquita, ahí estaban ellos. O sea, que ellos todo esto vieron ahí el convoy de camiones. Ahí es cuando los llevan. This is Mexico, the Royal Tour. ¿Listos? Según testigos que vieron justo el momento en que la policía municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, levantaba a estos jóvenes. El desaparecido es una construcción social en un modelo de la guerra y del terror. O sea, el desaparecido no es una cosa casual que de golpe hubo esas situaciones materiales en algunos países y por accidente no se encontraban. No, es una construcción totalmente racional, metódica. El grave problema de la desaparición forzada como un mecanismo que ha sido utilizado por los estados en diferentes momentos de la historia, como mecanismo de control y de sembrar terror en la población, es algo que se mantiene y que ha sido utilizado por los agentes que detentan el poder. No creer que es un accidente de la guerra, es una vuelta de tuerca en todo el proceso bélico, pero una vuelta de tuerca con un nivel de sadismo, de perversión, de terror, de dolor brutal. En México todos caminamos y pisamos un terreno de 10.000 desaparecidos, por lo menos, que en realidad son más, pero por lo menos contabilizado por muchos grupos de derechos humanos, incluso la propia autoridad acepta la cifra. En los años recientes empezamos a ubicar como un nuevo incremento, una oleada de nuevas desapariciones, y aquí el perfil se nos mueve, ¿no? Cuando en décadas anteriores focalizábamos a gente con una participación política, una militancia, postura ideológica muy clara y pública, ahorita vemos que la mayoría de la gente que desaparece son ciudadanos común y corriente. La característica que marca estas desapariciones es el contexto en el que se da, que es en el contexto de una guerra declarada por el presidente Calderón en el 2006 contra la delincuencia organizada. This is pretty amazing. You scared? No. No. Actually, I'm enjoying. Good. Huh? Good. Well, you're the president. Yeah. But that is, I have other duties that are more difficult and more dangerous. Hay demasiadas víctimas inocentes en esta guerra, en esta violencia, que no ha sido espontánea, sino ha sido generada porque a Felipe Calderón, el presidente, no se le ocurrió otra cosa después de haber llegado a la presidencia con el síndrome de la ilegitimidad, porque 15 millones de mexicanos piensan que no ganó las elecciones, ¿no? Y cometió un fraude. Entonces se arropó físicamente, se puso las ropas, la casaca militar, y llevó al ejército a las calles, empezando por su propia tierra natal, Michoacán. Y así ha seguido, y hay más de la mitad de las 32
entidades federativas, o sea, 32 estados del país, que están militarizados. Desde mi primer día como presidente, la seguridad ha sido la más alta prioridad de mi gobierno. No hay otro tema al cual estemos prestando más atención y aumentando cada día los recursos humanos y económicos para resolverlo. Por esa razón, iniciamos y realizamos los operativos conjuntos, en los que hemos utilizado todos los recursos del Estado para lograrlo. ¡Papalotes, papalotes! Es una buena medida mediática, convence a los conductores y periodistas más sofisticados de Estados Unidos, que ven a un presidente que aparenta hacer más cosas, que aparenta tener mayor agresividad contra grupos criminales, envía al ejército. ¿Quién puede negar la imagen mediática de enviar cientos de miles de soldados a la calle? O sea, es una medida excelente. Pero lo cierto es que el presidente, a sabiendas o no, no está tocando los intereses políticos y económicos que son la esencia misma de la empresa criminal. Está llevando adelante un juego mediático. No estamos viendo estructuras patrimoniales desmanteladas. Estamos viendo a mafiositos entregados, a operativos básicamente que están detenidos y que son reemplazados con enorme facilidad. Aún el Chapo Guzmán puede ser reemplazado con enorme facilidad a esta altura. La desaparición de mi hijo pasó el 24 de diciembre, aproximadamente entre las 7:30, cuarto para las 8. Hay vecinos que nos comentaban que un comando armado que pasaba en ese momento por ahí levantó a mi hijo y a Alan y a otras 3 personas más. Pero sí dicen que se dieron la vuelta más abajo. Cuando se dan la vuelta es cuando rafaguean la casa. Entonces los sicarios se llevaron a Alan y a sus amigos porque estaban buscando esta casa y no la encontraban. No la encontraban, yo creo que ya como ya llevaban a mi hijo, llevaban a los otros 2, obviamente que yo creo que a punta de trancazos los obligaron a que dijeran dónde estaba la casa y dónde vivía la persona que venían buscando, ¿no? Levantaron a otros muchachos, pero esos muchachos ya los soltaron. ¿Ellos qué contaron? ¿Usted sabe qué es lo que contaron ellos? No lo sé bien porque, pues no, pues nomás dicen que a Alan lo echaron en una camioneta, o sea, se lo subieron en una camioneta a él, aparte. Esos balazos alertaron a vecinos de la colonia para reportarlos en el 066, que es la línea de seguridad pública, y al momento de reportarlos, la policía municipal de Cuernavaca se trasladó al lugar de los hechos. Tienen un primer enfrentamiento, una unidad de policía con las 6-7 camionetas que viajaban a bordo de personas relacionadas con el crimen organizado, llamadas sicarios, y la patrulla retrocede, pide auxilio a las demás unidades y ocurre un enfrentamiento que nosotros consideramos de los más delicados en Cuernavaca. Es un enfrentamiento entre policías municipales, entre sicarios, en donde hubo 11 civiles heridos, hubo 2 sicarios muertos en el lugar de los hechos. ¿Se sabe quién eran los 2 sicarios muertos? Pues sí, o sea, según uno era comandante de la ministerial de allá de Chilpancingo. Y el otro era policía de Iguala. Y estaban, o sea, en activos, pues. Según allá que decían que ya no estaban activos, pero pues sí, investigaron y sí estaban inactivos los policías. La balacera del 24 de diciembre del 2011 en Cuernavaca, en la colonia Zacatierra, 2 de los sicarios muertos, uno de ellos era policía ministerial de Chilpancingo.
adscrito y era jefe de grupo, era comandante de la Policía Ministerial de Chilpancingo. Y el segundo de ellos era policía estatal de Iguala, adscrito a Iguala. Entonces, quiero decir que la Policía Ministerial y la Policía de Chilpancingo y del Estado de Guerrero están vinculadas. Mira, cada madeja de hilo representa el cuerpo de un desaparecido, la superficie del volumen de su cuerpo. Cada madeja tiene una tira que tiene el nombre, dónde desapareció, el lugar, algunos la edad. Y ese cálculo se hace a partir de la altura y el peso de cada desaparecido. La desaparición forzada de personas se configura cuando existe una detención, sea legal o ilegal, de una persona. Cuando hay la participación, sea por omisión o sea por hecho, ¿no?, de un funcionario público, desde un agente de tránsito hasta el más alto funcionario que pueda haber. Y cuando, además de que se llevan a la persona, de que participa un funcionario público, niegan el paradero de ella. Está por ley ya en México, la desaparición forzada de personas es un delito continuado. No se acaba hasta que aparece la persona. Pero acá le llaman levantón, y con decir levantón es decir no lo investigues. Es como decir, pues los levantaron son entre ellos, son los malos contra los malos. Aquí no interviene el gobierno, en teoría, pero no es cierto. Y aquí levantón debería ser desaparición forzada de personas o secuestro o privación ilegal de la libertad. Son las palabras que sí están en los códigos y levantón no está en el código. Es la verdad, el gobierno de Monterrey desapareció a mi hijo. Ellos son los responsables. ¿Sí? Y a ellos los señalo como responsables de la desaparición de mi hijo. Poder, pero no tienen interés porque no somos. Oye, no hay ningún problema. Lo que está sucediendo en México es una verdadera tragedia humanitaria. Tenemos más de 60,000 muertos, o más de 50,000, y muchos miles de desaparecidos y torturados. ¿Qué es lo que está viviendo en México? ¿Qué es esto? El presidente les llama a todos estos desaparecidos, les dice bajas colaterales. Mi hijo es un ser humano, un padre de familia, no es una baja colateral. Ana Lilian Pineda. Presente. Carlos Alfredo Ortega. Presente. Juan Francisco Flores. Presente. La desaparición forzada es cuando hay alguna intervención por parte de alguna autoridad. Y esa es otra de las cosas que el gobierno de México ha estado negando. Cuando de repente nos damos cuenta de que agentes de migración o policías municipales o agentes del ejército detienen, desaparecen a las personas, a veces las venden para trabajos forzados, con intervención directa o indirecta de agentes estatales, ya sea municipales, estatales o federales. Eso es una realidad. Su madre diario le sirve de comer. El lugar de la mesa que él ocupa está vacío. Vacío por su ausencia, porque él no está. ¿Te imaginas lo que es diario? Vives con tu problema. Caminas con tu problema. Te acuestas y duermes con tu problema. Despiertas con tu problema, porque despiertas y estás pensando en él. Si habrá comido, si estará vivo, si le habrán quitado la vida, si estará enfermo, si tendrá frío, si tendrá hambre. O sea, todo este tipo de situaciones a nadie se le desea, ¿eh? A nadie. Y eso el gobierno no le interesa. No le interesamos como ciudadanos. Su nombre de él es Melchor Flores Hernández, está más reconocido en Monterrey porque allá fue su desaparición. Su nombre artístico es Vaquero Galáctico.
patrón de las víctimas. Los primeros casos que empezamos a documentar aquí en CADAC, que se suscitaron en alrededor de 2007-2008, los empezamos a recibir aquí en 2009 y en su mayoría eran policías y tránsito, agentes de tránsito que habían desaparecido en cumplimiento de sus funciones. Unos incluso eran escoltas particulares de secretarios municipales. Entonces, este es como el primer perfil y ya después fue evolucionando y yo creo que el mayor porcentaje de víctimas son hombres entre 18 y 30 años en promedio. Lo que hemos podido conocer a través de la experiencia no solamente el caso del Vaquero Galáctico. El caso del Vaquero para nosotros toma relevancia porque ahí no cabe ni la menor duda. Quienes llegan por él, porque además lo hacen policías en funciones, valiéndose también de policías en funciones que tienen un control tal del cuerpo policíaco. En este caso estamos hablando de la Policía Regia. Hay personas que lo vieron, pero hay personas que no han querido declarar por miedo y una persona que era testigo clave fue amenazado y fue golpeado y entonces no quiere declarar. Había un grupo que controlaba a la policía, ¿sí? De tal manera que por parte de un sujeto, uno de los jefes, se ordena la ubicación y el aseguramiento, ahora sí que la privación de su libertad de uno de los acompañantes del Vaquero Galáctico. El exagente judicial Andrés Batrec Sánchez se acercó al Vaquero Galáctico para ofrecerle trabajo y formar una sociedad en un negocio relacionado con la construcción. Por tal motivo, de vez en cuando, comenta, el Vaquero Galáctico acudía a visitar a su nuevo amigo y a otros más, entre ellos Gustavo Castañeda, a quien conoció después en estos departamentos ubicados en la colonia Deportivo Obispado. Sin embargo, el destino se encargó de que el Vaquero Galáctico se topara de nuevo con la policía. Esto que se da en el caso de Melchor, lo hemos visto que se da en otra serie de casos que tenemos, donde cuerpos policíacos son los que llevan a cabo la privación de la libertad, el aseguramiento de las personas y la desaparición. Me marcó Danielillo, el hijo, me marcó yendo ahorita. Entonces me le marco a Raita, a ver qué pasaron, ¿no? Aquí en el estado de Nuevo León no contamos, digo aquí es un paréntesis, no contamos, nuestro código penal no cuenta con el tipo penal de desaparición forzada. Es uno de los estados que no lo tiene y es muy lamentable y es un tema que pues que aquí nos tiene incluso, podríamos decir, molestos, por decirlo menos, porque sí tenemos la impresión de que el Congreso del Estado de Nuevo León, la legislatura que está por terminar, se ha burlado flagrantemente de nosotros como asociación y de los familiares. Estamos aquí en el Congreso exigiendo, no pidiendo, que se tipifique la ley contra la desaparición forzada, ¿verdad? Con carácter de secuestro. ¿Cuál es la respuesta? Nula, negativa. Se burlaron ahorita prácticamente de nosotros. El diputado Heriberto Cano se burló y se salió riéndose.
famoso por ser un artista urbano poco común y comenzó a salir en la televisión, en donde se le bautizó como el Vaquero Galáctico. Hoy la realidad es que Melchor Flores Hernández, de 26 años, se encuentra desaparecido junto a 2 amigos y presuntamente fueron levantados en la colonia Deportivo Obispado en Monterrey. A ver, o sea, es muy simple. Es como si nosotros en este momento, aquí caminando, nos llegan unos policías. Si ellos nos quieren arrestar para desaparecernos, lo pueden hacer delante de la gente. La gente va a pensar que están haciendo un arresto legítimo. Si nosotros ponemos resistencia, entonces ya tienen una justificación para hacerlo. Así que es mucho más legítimo el arresto. Si no, de cualquier forma nos llevan. Pero el punto es que aquí en Nuevo León no existe ninguna ley que los castiga con el agravante de ser policías. Entonces prácticamente son los secuestradores perfectos. El Estado forma parte de la generación de violencia, porque son los policías estatales, municipales, los que trabajan como proxys de los grupos criminales. O sea, el Estado sigue siendo el problema, pero ya no nos imaginemos una junta militar diseñando las desapariciones. Esos mismos policías son los que secuestran y hacen desaparecer a mujeres, niños, hombres, migrantes principalmente, gente sin recursos, sin conexiones políticas, sin conexiones económicas. Los familiares vamos a seguir en la lucha, porque yo creo que es más grande el amor por nuestros hijos, ¿sí?, que el miedo, ¿sí? El miedo, como dijo una compañera, el miedo ya no los mataron, ¿sí? ¿Ya miedo a qué? ¿A que te maten? Te están matando en vida, te están enterrando en vida. ¿Miedo a qué puedes tener? Entonces aquí vamos a estar constantes. Mientras la gente de Monterrey quiera el vaquero aquí va a estar. Yo no me voy a ir. Son una porquería todos. Entonces usted contestó la primera llamada. Ya después se la pasé a mi hija y mi hija se lloró de alegría. Mi hijo volvió a hablar con su madre. Llegó, que nos avisaron, con puro, casi se me desnudó, golpeado, amarrado con cinta canela, mojado, golpeado, ¿se imagina? ¿En qué condiciones llegó ahí al ministerio? Ahí lo llevaron, los auxiliaron los policías, lo llevaron al Ministerio de Público y de ahí él nos avisó el día 26, mamá, cuando sonó el teléfono, mamá, soy yo, Alan. Ay, en ese momento sentí que volví a la vida y le dijo, hijo, ¿dónde estás, mi amor? Le digo, ¿dónde estás? Esa mamá dice, estoy golpeado, pero estoy bien. Digo, hijo, ¿sabes a dónde estás? Dice, estoy en el Ministerio Público de Chilpancingo Guerrero. Aquí es donde empieza el drama legal, irregularidades e inconsistencias que nos hacen dudar sobre la relación que hay de las autoridades de Guerrero con el crimen organizado. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos con toda la responsabilidad porque una vez que realizaron la llamada, los papás de Alan, en específico su mamá, la señora Rosa María, devuelve la llamada telefónica al número que estaba apareciendo. Devuelve la llamada, le informan que efectivamente es el Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravo en Chilpancingo Guerrero y que efectivamente ahí se encontraba su hijo, que fueran por él, que le llevaran ropa porque estaba mojado. Son los indicativos que dieron ese día 26 de diciembre a las 18:30 horas. Llegando a Chilpancingo, llegamos a la Procuraduría y nos dicen que allí no estaba, que a lo mejor era en otro lado, en el otro Ministerio Público. Y sí, o sea, ellos hablaron confirmando que a ver si se encontraba allí y entonces nos dicen, no, ¿saben qué? Pues ya la persona que ustedes buscan ya no está, dice que ya se fue, que se retiró a las 8:30 de la noche. No, pero pues ¿cómo que se retiró? Digo, si uno le está diciendo que por favor lo detuvieran y eso, y no, o sea, no hicieron eso.
Nos dirigimos al Ministerio Público de donde supuestamente estuvo mi hijo y llegamos con el Ministerio Público y nos dice esta persona que pues que no, que él ya se retiró, que porque se desesperó y que dijo que pues él se iba. Digo, y es mentira porque digo, si él, yo creo que como estaba golpeado y casi encuerado, porque dicen que nomás iba en puro boxer. Es mentira que él se haya desesperado y se haya ido. Yo a mi hijo lo conozco, yo estoy seguro que él no se salió, alguien se lo llevó. Contradicciones en el Ministerio Público, imprecisiones, mentiras, falsedades, ¿no? Porque el Ministerio Público dijo que vio a Alan a las 6:30 de la tarde, 18 horas con 30 minutos del día 26 de diciembre. Cuando los policías municipales nos indican que habían puesto en auxilio, que así se los había pedido Alan, y una muchacha de nombre Lupita Román, los habían puesto en el Ministerio Público a las 14 horas con 30 minutos. O sea, hay un desfasamiento de horario muy cabrón, ¿no? O mienten los policías municipales de Chilpancingo que apoyaron a Alan a quitarle las cintas canela que traía en los pies y en las manos, o miente el Ministerio Público a la hora que tuvo contacto con él. A ver, Rosete, ¿le puedes hablar por favor a los policías que encontraron a Alan cuando se escapó de la casa de seguridad? No, espérame a que me den el teléfono de él. Yo te los consigo, yo te los contacto. El celular. Pero de todos modos, o sea, si va a estar duro para ir a Chilpancingo... No, pero perdón, te contacto a esos güeyes, ¿no? Pero que es lo mismo, nos tendremos que ir a entrevistar a Chilpancingo. Sí, pero ya con confianza. ¿Cómo que con confianza? Pero, ¿lo puedo hacer que hablo? No, porque es importante lo que dicen ellos. Necesitaríamos hablar mañana para que no sean los mismos policías. Para que sea otro turno. Ahorita ya todos ellos están alertados. Ahorita, ¿qué pedo? ¿Quién habló? ¿Qué la chingada? Traen su paranoia más cabrona. Entonces lo van a dejar... Hoy, ya mañana ya se les olvidó. ¿Pero por qué Chilpancingo es tan peligroso? Porque está el núcleo de la mafia ahí, Federico. Policía Preventiva, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Con la secretaria del secretario particular, por favor. Bueno. Colgó. Bueno. Buenas tardes. Con la secretaria del secretario particular, por favor. ¿Cómo se llama la secretaria? No, pues no sé, señor. Si supiera no le estaría diciendo cómo se llama. ¿Con quién hablo? Perdón. ¿No hablo a una oficina pública que es la Secretaría de Seguridad Pública del Chilpancingo? Bueno. Bueno. ¿Volvieron a colgar? Entonces es por aquí que encuentran a Alan atado de las manos, semidesnudo, golpeado. El 26 de diciembre de 2011, los policías municipales, que luego lo llevarán al Ministerio Público aquí de Chilpancingo. Esta es la colonia 20 de noviembre y por aquí, alrededor de este lugar, es donde se supone que estaba la casa de seguridad, donde estaba Alan. ¿Se venían amarrados de pies y manos? No podían haber caminado tanto. No. Un hombre severo. Cazzo ci fa la polizia qua in pieno giorno? Se la casa di seguridad sicuramente stanno sorvegliando.
che non riesco a vedere bene. Ci avviciniamo? No, andiamocene a fanculo. Andiamo via da qua. Fíjate que el tema de las desapariciones forzadas no es un tema de actualidad, es un tema que en México lamentablemente se viene dando. Recordemos en los años 70 los líderes sociales. Voy a cantar un corrido, se lo dedico a mi padre. Él es Rosendo Radilla, un luchador incansable. Siempre al lado del pueblo por mejores condiciones. Lucho contra la injusticia de gobiernos opresores. ¿Tú estabas cuando el ejército se llevó a tu papá? Sí, yo estaba porque mi padre estaba estudiando yo en Chilpancingo. Mi padre me había traído un año antes de su desaparición aquí, pero vino a visitarnos y vino a dejar dinero a mi madre. Y en la noche vino a visitarnos, yo no me dormí, pero en la madrugada oí que le dijo a mi madre: Victoria, la represión está muy dura, están deteniendo a mucha gente en Atoyac, dice. Pero dice: Rosendo, ya no vayas, yo tengo que ir porque allá están mis cosas, mi huerta, no puedo dejar eso. Entonces yo oí cuando le dijo mi papá: Victoria, esto es muy difícil, pero pues está muy duro y tal vez sea la última vez que te vea. Y a otro día me puse a llorar, que yo iba con él. Yo voy contigo, y me puse a llorar. Y mi argumento fue de que estábamos de vacaciones: no, tú llévame, voy contigo. Y me puse a llorar y necio hasta que me llevó. Por eso es que estuve en ese momento con él, si no, realmente no hubiéramos sabido qué fue de él. Siquiera yo tengo el testimonio y doy el testimonio que el ejército mexicano se lo llevó. Líder de la Costa Grande, del estado de Guerrero. En un retén militar lo tomaron prisionero. Sí, es que aquí está peligroso, se le puede quitar hasta la cámara, mejor. ¿Por andar tomando fotos? Sí, por andar tomando fotos. Hace apenas agarraron a un muchacho, es que se imaginan otras cosas, así que mejor. ¿Y por qué es peligroso? Está peligroso pues aquí, es como con las cruces, ven una gente extraña y todos desconfían, de que para evitarse problemas mejor no lo vayan a golpear. Ejército mexicano, qué triste papel jugaste con tus narcos generales, al pueblo pobre mataste. Yo creo que Atoyac es muy importante en este momento para entender el contexto incluso actual de las desapariciones forzadas, porque Atoyac se viene convirtiendo en un símbolo. Un símbolo es por un lado por las luchas sociales y por otro lado porque es el lugar en la República Mexicana donde más desaparecidos existen. Hay familias en Atoyac que tienen 2 o 3 o 4 detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron llevados al cuartel militar de Atoyac de Álvarez.
en aquel momento fue el Estado, el ejército. Seguramente ordenó el presidente de la República que se hiciera esto. O sea, porque no puede ser de otra manera, ¿no? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas no podía ser ajeno a que 25,000 militares llegaran a Guerrero, ¿verdad? Y hicieran lo que quisieran, ¿no? Asesinaran, detuvieran, desaparecieran, torturaran, ejecutaran. O sea, no podía ser ajeno el presidente de la República. La defensa nacional, la población atacó. Y sus demandas sociales con balas solucionó. Veníamos de Atoyat en un camión de la Flecha Roja, en ese tiempo circulaba aquí, y en un retén en la colonia Cuauhtémoc detenían a los autobuses y bajaban a todas las personas. A todas las personas bajaban y registraban las maletas, todo registraban. Entonces, ya cuando nos íbamos a subir de regreso al camión, ya a mi papá ya no lo dejaron subir. Y le dijo a mi papá, ¿por qué yo no puedo subir? Dice, no, tú estás detenido. Dijo mi padre, ¿y de qué se me acusa? Dice, no, pues tú compones corridos, dice. Dice mi papá, pero eso no es delito. Y dijo el militar, sí, pero mientras ya te chingaste, dice. Y así se... Sí, así desapareció, jamás nos hemos pasado la vida esperándolo. Mi madre murió también esperándolo y nunca llegó. Y ella decía, Rosendo va a entrar por esa puerta. Y nunca regresó. Yo mejor lo que hice fue ponerme sus camisas cuando estuve más grande y sus pantalones porque mi mamá los seguía lavando. Por buscar la democracia, el pueblo fue reprimido. Asesinados algunos, otros desaparecidos. No fue una persecución solo en contra de los movimientos armados, fue algo en contra de la población. Atoyac es víctima, ¿verdad?, de esa política del Estado mexicano, en contra de personas que no tenían nada que ver, porque en su gran mayoría los desaparecidos no tenían nada que ver con los movimientos armados. Desaparición forzada, delito internacional. México no los castiga por pura complicidad. Entonces esto no se acaba hasta que se resuelva, porque fue injusto lo que pasó. Esto no debía de haber ocurrido ni ahora ni nunca, ¿no? Y terriblemente lo que está pasando ahora, en este momento, es terrible. Yo entiendo y sé el sufrimiento que tienen las familias de los desaparecidos que ahora se han llevado. Sea quien sea quien se los haya llevado, ¿no? Pero el mismo Estado sigue siendo responsable por permitirlo. Son heridas que no cierran, no pueden cicatrizar. El terrorismo de Estado no se nos puede olvidar. Ya me voy, ya me despido. No se les vaya a olvidar. Como el caso de mi padre, hay 1300 o más. Nadie dijo nada, nadie hizo nada en contra de quienes perpetraron todos esos horrores que ocurrieron aquí. O sea, nadie hizo nada y no hubo sanción para nadie. Entonces, bueno, pues los mismos que estuvieron y que hicieron todas estas aberraciones, pues fueron los maestros de los otros, ¿no? Y yo creo que toda esa impunidad ha sido la que ha dado pie a que ocurra todo lo que está ocurriendo ahora. Sí,
Sí, Yetro estuvo desaparecido desde el 1 de mayo hasta el 1 de julio, 4 de julio, entre 1 y 4 de julio, cuando nos informa Procuraduría Militar que efectivamente ellos ya habían hecho la investigación y habían comprobado que Yetro había sido torturado y asesinado por elementos del mismo ejército. En las mismas declaraciones de los militares está declarado que aquí fue torturado entre 9 y 9:30, que fue el tiempo que les bastó para probablemente matarlo o casi dejarlo muerto para después posteriormente llevarlo a Puebla a enterrarlo clandestinamente, que finalmente, de acuerdo a los periciales, creo que allá fue donde realmente fue asesinado, porque fue enterrado vivo. Era la feria de Cuernavaca, aquí vieron con sus amigos a convivir un rato, aquí estaban conviviendo, uno de ellos provoca una riña, pero nada que ver con Yetro. Se supone que lo habían sacado, pero lo llevaron al mismo interior de la feria y ahí lo entregaron a los federales. Ahí mismo. Y ahí mismo llamaron a los militares. Pero pasó por municipales, por los federales, que ninguno de ellos tenía por qué haberlo entregado a los demás. Claro. O sea, ellos tenían que resguardar a una persona que estaba a su disposición, por decirlo así, ¿no? Para mí que fue la arrogancia del policía, que en un momento llegó como autoridad y en una forma prepotente abordó a Yetro, y Yetro, sabiendo que no debía de nada, probablemente hasta lo insultó o le contestó en una forma incorrecta, Yetro, pero no era motivo para que le hiciera esto. O sea, y derivado de eso, le levanta la calumnia para echarle encima, de acuerdo a cómo estaba la situación, a lo que es los federales y sino al ejército, ¿no? Ya de ahí, pero derivó de una calumnia. La hazaña de los militares, ¿eso sí cómo se explica? O sea, ¿se entiende que este policía se haya sentido insultado? Lo entrega, pues aquellos sabiendo que el reporte de que él pertenecía a un cártel, pues probablemente quisieron sacar algo de lo que no había. O sea, le quisieron confesar algo de que ni idea tenía él, o sea, algo que no sabía. Lo detienen, se lo llevan, lo torturan, lo matan. O lo medio matan y lo van a enterrar vivo prácticamente, echándole ácido muriático. No ganaron, o sea, no hubo quien ganara nada ahí. Todos perdimos mucho. Lo que pasa que, no es que me dé miedo, pero aquí no hay garantías. Salir de aquí, estaban los soldados allá, ahí en su camión que traía ellos. Entonces, pues uno como ciudadano piensa que al estar los soldados hay mucha seguridad. Digo, porque es su fin de ellos trabajar para servir a la población, ¿no? Pero pasó pues la cosa que después salió que se habían llevado una persona de aquí, ¿no? Un joven, y había desaparecido y ya nunca se supo si lo encontraron o no. Sí lo encontraron, lo mataron. Sí. Pues eso es, más es lo que uno tiene que decir, pues. Pero pues no estamos ciegos, todos damos cuenta de los peligros que hay aquí en este ejido, pues, y pienso que en todo Morelos, ¿no? Sí. Que hay mucha inseguridad por parte de las autoridades, digamos. Este lunes 7 de mayo, Alan Israel Cerón Moreno cumplió 21 años de edad y lleva más de 130 días desaparecido desde el pasado 24 de diciembre. Pese a la impotencia de una familia que está desesperada por encontrar a Alan, sus papás con mucho cariño le compraron un pastel, el cual partieron afuera de Palacio de Gobierno y con la voz entrecortada le cantaron las mañanitas. Despierta, Alan, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El 29 de abril tuvieron los papás que venirse a encadenar a estas cadenas, a estos barrotes que están aquí, de la cintura y del cuerpo,
y pasar 19 horas encadenados para solicitar una audiencia con el gobernador. Hace como un mes, no estoy seguro, pero hace como un mes tiene, un mes y cachito que me amenazaron a mí o sea, que me iban a matar. Yo que estuve hablando con mi hijo, uno que tengo en México, como una hora por teléfono, y al acabar de hablar con él, como a la media hora, a la hora que acabamos de hablar, suena de nuevo mi teléfono, contesto y me dice una persona, te voy a cortar la cabeza, cabrón. El único que me dijo y cortó, pues. Sí. Entonces, pues lo que... Y ya de ahí nos fuimos a la Siedo, a México, a reportar esa llamada, pues. Y ahorita la otra vez hablé y me dijo la licenciada que pues no han podido rastrear esa llamada de quién la hizo ni nada, o sea que todavía están viendo eso. La violencia en la que estamos ha permitido la desaparición de cientos de personas migrantes de origen centroamericano. ¿Quién los desaparece? Bueno, el responsable directo es el Estado mexicano. Los migrantes, sí, o sea, son más vulnerables aún que cualquier otro ciudadano. No pertenece al país, hay una xenofobia claramente ubicada en la sociedad, instalada en muchos de nuestros países, no hacemos la diferencia, no tienen, invariablemente de que tengan un derecho a identidad, no la tienen porque son de otro país. Ya cuando llegan al norte, estos ya fueron despojados de sus papeles, de su dinero. Sí, una población más frágil. ¿Y las desapariciones de migrantes cómo se ubican? Hay unos casos en la casa del migrante en donde se puede ver que hay un reclutamiento y buscan ciertos perfiles para que trabajen con ciertos chicos, diríamos en esta zona que trabajen con los Zetas. Sí hay sospechas de que estas personas que están desaparecidas, muchas veces que son privadas de la libertad justamente por autoridades y luego entregadas o vendidas a la delincuencia organizada, pues tememos que mucha gente esté siendo reclutada de forma forzada. Es escalofriante lo que está sucediendo en este tema como de esta nueva esclavitud. Hay personas que comentan que estuvieron en municipios grandes, pero ellos asumen esta colusión entre autoridades y delincuencia organizada y a pesar de que están en espacios abiertos, saben que no hay escapatoria, que es como una cárcel, es como este aire que parecería libre, que daría sinónimo de libertad, al final de cuentas son paredes transparentes, que a ellos les cuesta mucho trabajo cruzar porque saben que una patrulla que cruce por la carretera, que la persona que a lo mejor está despachando la gasolina, la gente que está en la tienda, es como una red. Primero mi experiencia aquí en Coahuila con el ataque a los migrantes. Los migrantes los hemos visto asolados por los guardias privados del ferrocarril. Luego, asolados por las maras salvatruchas. Y ahora asolados por el crimen organizado y sus secuestros. Y todo eso lo han hecho en la total impunidad. La lectura que hacemos nosotros es la descarada ayuda que a través de muerte
le ofrece México a Estados Unidos para que no lleguen los migrantes a la frontera. Entonces, ese es otro de los elementos. Es negocio. El caso de los migrantes es un negocio y muy jugoso. Porque el perfil de los desaparecidos, nosotros le damos seguimiento a través del Centro de Derechos Humanos, que ha dado origen a una red de familiares en busca de sus desaparecidos, no solo en Coahuila, sino también en México. Y la mayoría son personas en edad de trabajo. La mayoría de las personas desaparecidas en el noreste fundamentalmente son hombres en edad productiva. Cuando nosotros nos referimos a personas jóvenes, estamos hablando de esta característica de edad productiva, porque la mayoría de los casos que nosotros tenemos registrados son en promedio de 29, 30 años. Claro. Cuando las personas, los familiares de los desaparecidos empiezan a hablar, aparece inmediatamente o el crimen organizado o las autoridades coludidas para amenazarlos. La violencia en la que estamos ha permitido la desaparición de cientos de personas migrantes de origen centroamericano. Tenemos testimonios bien claros de personas migrantes que nos han dicho que hay colusión entre las autoridades en los 3 niveles de gobierno y el crimen organizado para desaparecer. Yo creo que es un discurso unitario, todos somos víctimas de este Estado fallido. Tú eres un elemento de la policía y viene alguien y te dice, a ver, tienes 2 opciones, ¿quieres trabajar con nosotros o quieres desaparecer? Es dinero, plata o plomo, ¿no? Y es el fenómeno de que las corporaciones policíacas municipales son las más débiles ante esta infiltración. ¿Por qué? Porque al policía municipal todo el mundo sabemos quién es. Todo el mundo sabemos dónde vive, es vecino de nosotros, sus hijos están en la escuela con los hijos de muchos de nosotros. Entonces es como un elemento muy fácil de ubicar. Me parece que por lo que hemos leído, el sistema es ese, ¿no? Oye, Federico, yo sé quién eres tú, yo sé quién es tu familia, yo sé dónde van a la escuela tus hijos. Entonces, ¿qué te parece si tú nos ayudas, ¿no? Y el margen de maniobra ahí pues es 0, porque, insisto, deben ser también los más bajos en el nivel salarial, al margen de que no están mal pagados hoy, como estaban hace muchos años, pero pues es muy difícil para un elemento de la policía municipal, me parece a mí, es un juicio muy particular, de un día para otro decir, bueno, la única opción que tendría que sería irme del país, ¿no? O irme del Estado, porque pues, no tienes la capacidad económica, entonces es muy fácil que te infiltren con dinero o con la amenaza de morir, ¿no? Se descubrió la vinculación de agentes funcionarios del Estado de Coahuila vinculados a una red de protección con delincuencia organizada. Entre ellos la delegada de la PGR que se sentó con nosotros, que escuchó todos los casos, el hermano del fiscal, el que era guarura del fiscal, su escolta, y cantidad de funcionarios que conocieron nuestros casos. Claro, nosotros estamos como muy conscientes que aquí no únicamente personas de los niveles, digamos, bajos a nivel jerárquico, obviamente que no son los únicos que están coludidos, ¿no? Aquí son ganancias multimillonarias que van desde los últimos eslabones hasta los eslabones más altos. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, el año pasado se descubrió que, por ejemplo, el
el hermano del fiscal estaba protegiendo a los Zetas y era un equipo que dialogaba, donde estaba una persona que era la delegada de PGR a nivel nacional, en el mismo equipo del equipo del fiscal del estado, del mismo equipo de la Sedena, del mismo equipo que los policías municipales, y ese mismo equipo fue descubierto casi a la par. Unos logran escapar, otros más llegan otro tipo de autoridades y se llevan a todos. Entonces, sí, definitivamente que estaban eslabones muy de contacto con la comunidad, de contacto con la población, como los policías, pero también sus jefes, gente de alto nivel, también estaba completamente coludida. Por ejemplo, en todos estos años íbamos constantemente a la Procuraduría a levantar las denuncias, y directamente había la delegada se llamaba Claudia. Por ella pasaron todos los casos de secuestros de migrantes de parte de crimen organizado que sucedió aquí en Coahuila. Y ningún caso avanzaba, todos se detenían, todos continuaban en reserva, ¿no? O si no, nos comentaban, no, pues es que siguen las investigaciones. Y de repente todo se destapa y asumimos y descubrimos que la persona en la cual la autoridad nos dijo, ella es la persona en la cual vamos a filtrar todo, estaba también coludida. Pero las autoridades de mayor nivel nos la pusieron de interlocutora. Que eso viene, y me queda muy en claro cuál es el caso al que te refieres, ¿no? Evidentemente formaban parte de un gobierno anterior, ¿verdad? Efectivamente, por lo menos en los primeros meses, ¿verdad? Algunos de ellos todavía formaban parte o estaban todavía como parte de la administración que está vigente, ¿verdad? Pero bueno, a raíz de esta investigación y todo esto, bueno, se desaparecieron, ¿no? O sea, desaparecieron no forzadamente, desaparecieron porque huyeron, y bueno, hay averiguaciones previas en su contra y se está siguiendo ahí una línea de investigación. A partir de eso es entendible la actitud de los familiares de quienes hoy no sabemos dónde están. Pero me parece que es importante también que valoren, que tengan confianza en las instituciones que hoy están vigentes, que hoy están haciendo un esfuerzo sin precedente en esta materia, que están haciendo un trabajo encabezado por el propio gobernador del estado para tratar, insisto, de encontrar o saber en dónde están quienes hoy no sabemos, de castigar a los responsables y de evitar que esto siga. Aquí hablamos de la Procuradora General de la República que sabía esto, o sea. Hemos dicho, si ustedes sabían por qué estaba sentada en la mesa de diálogo en el tema de desaparecidos, por qué estaba sentada en la mesa de diálogo en el tema de secuestros de migrantes, y no hay respuesta, lo que hay es silencio. La autoridad no sabe qué decir, porque no hay respuesta. Aquí ni siquiera estamos hablando de gobierno de estado. A nivel federal, y cesan a la subdelegada aquí, ¿no? Y le abren ahí un proceso penal. Entonces, bueno, hoy vemos, claro, es una cosa muy difícil de asumir. A partir de eso, insisto, es muy entendible el escepticismo de los familiares. Dicen, oye, bueno, pues si tú me sentaste con alguien que pudo haber participado en la desaparición de un familiar, pero además yo te di datos, y te di líneas de investigación, y te di elementos con los que a lo mejor, en vez de acercarnos a saber en dónde está mi familiar, a lo mejor terminamos alejándonos más, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a confiar otra vez? Me parece que esa es la parte en la que está trabajando mucho, por lo menos el gobierno del estado. O sea, lo que ocurre en Coahuila con el tema de los desaparecidos del 1 de diciembre del año pasado hacia acá es totalmente diferente a lo que ocurría antes, ¿eh? Bueno, pero el actual gobernador de Coahuila fue secretario de Gobernación en el anterior gabinete, cuando era su hermano el mismo gobernador. Y tú reconoces que el gobierno anterior tuvo responsabilidades en muchas desapariciones.
sea por acción que por omisión. Bueno, pues eso tendrá que juzgar los jueces y la sociedad. Nosotros no somos ministerios públicos, ¿no? Y quien tenga pruebas, pues tendrá que aportarlas. Ok, sí, pero como sociedad vemos lo evidente. Tendremos que aportarlas. Aplausos. Es nueva la Fuerza Civil, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, antes que había, no había policía. Lo que pasa es que ahorita todos llevamos una universidad, somos los egresados de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. La nueva policía, que es Fuerza Civil, todos tienen que ser nuevos, ninguno tiene que ser policía. ¿Y es verdad que todos hicieron la Universidad de Seguridad? ¿Cómo Sí, se llama? Ciencias de la Seguridad. Todos tienen que estar ahí. Sí, todos tienen que empezar por ahí, si no, nadie sale como policía ya activo. ¿Y cuánto dura la universidad esta? 6 meses. 6 meses. Por eso ya no quiero más en la vida. Adiós, patria querida, me voy lejos de ti. Miren, es precisamente ante tanta corrupción de los cuerpos policiales, ¿no? En donde, y después del clamor de muchos familiares, donde decíamos es que son los mismos tránsitos, los mismos policías municipales quienes están colaborando en las desapariciones y en los delitos, que se crea, ¿no? Que el gobierno del Estado crea una nueva instancia que le llaman Fuerza Ciudadana, Fuerza Civil. Esta Fuerza Civil está con pura gente nueva, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando lo exhiben como algo nuevo y en donde se juntan la necesidad de la gente que quiere confiar en alguien, en una institución, porque no hay ahorita en quien podamos confiar, que entonces se junta esta parte, ¿no?, con este ideal de que es una policía buena, cercana y lo demás. Somos muy fans de la policía. Sí. Hoy marcho a la guerra, morir o a vencer. Hoy marcho a la guerra, morir o a vencer. Este grupo de Fuerza Civil está cometiendo muchas violaciones, ¿no? Se está llevando a mucha gente, está deteniendo arbitrariamente. Entonces, es un doble juego. Por un lado, presentan como el modelo, el que ahora sí ya va a funcionar muy bien, cercano a ustedes, pero en la realidad, sobre todo en colonias populares, se están llevando a muchísima gente, hay muchísimas situaciones de vulneración. Lo que me llamó la atención fue el entrenamiento militar que ofrecía. Se supone que esta policía es para limpiar las cosas y para salir adelante. ¿Pero limpiar qué?
Disculpe, sobre la reducción de la pena, ¿qué va a pasar con la reducción de la pena en el caso de desapariciones forzadas? ¿La reducción de la pena? Sí, hay una reducción de la pena. Cuando aportan información verídica, Cuando aportan información verídica para encontrarlos. Digo, el espíritu, como dice ya que esté una vez firmado la situación esa, el espíritu es pues la colaboración y el obtener precisamente resultados positivos con relación a las personas que se encuentran desaparecidas. También cuando se trata de agentes del Estado que están participando en la desaparición. Sí, también viene la colaboración, esa es la finalidad y el espíritu de esa reforma es el privilegiar el encuentro de esas personas desaparecidas. ¿Sí? Muchas gracias. A usted Una de las cosas principales de esta tipificación es que recoge la preocupación más importante de las familias, que es encontrar a sus seres amados. Entonces, no nos interesa tanto meter a la gente a la cárcel, lo que nos interesa es encontrarlos. Entonces, cuando se detenga un presunto responsable y este sea responsable, sea material o intelectual de los hechos, lo que se ofrece a cambio es que si dicen que informaciones verídicas que ayuden a encontrar a la familia, a la persona que buscamos en un lapso breve, esto se le ofrece un beneficio de bajar la pena. Y entonces de alguna forma esto va a facilitar. Ojalá y que realmente hoy sí tengamos un verdadero apoyo, porque no hemos, de todos los casos que tenemos aquí en Monterrey, y que venimos 6, 8 casos de México, del centro del país, y que venimos aquí cada vez que hay una reunión, pues no ha habido una persona que dijéramos, bueno, ya apareció. No es suficiente, es un paso. O sea, dijimos, hay como varias acciones, ¿no?, a realizar. Una de ellas que nos parecía muy importante, porque si no, pues seguía la impunidad y la corrupción. Ahorita no sabemos cómo le vamos a hacer, pero tenemos un instrumento para frenar esta impunidad y esta corrupción. ¿Me explico? De otra manera no teníamos nada, porque entonces eran sancionados por privación de la libertad, que es un delito pues que no tiene nada que ver con la magnitud tan grande que es la desaparición y desaparición forzada, ¿no? El hecho que se haya disminuido las penas es para que quienes son responsables se puedan salir, ¿sí?, en un proceso de juicio, que porque cooperó, que porque ayudó, que porque denunció, entonces, ¿quiénes son los que realmente se van a ir al bote? Los que no estén de acuerdo con los grupos de poder en ese momento dado. En desaparición forzada, el 99.9 están muertos. Y este es el objetivo de la desaparición forzada, que nunca se sepa dónde quedó esa gente. Hay un clima de esperanza. Vi personas que realmente ahora sí ven algo diferente. Bueno, es que la esperanza persiste y la esperanza sigue. En lo personal yo tengo la esperanza de encontrar a mi hijo. ¿Qué es este lugar? Es una oficina de una subprocuraduría de... ¿Por qué no tiene el nombre? Buenos días. Tenemos un citatorio con la licenciada Adriana Pérez Martínez. Por favor. ¿Por qué no tiene nombre? Porque se entiende que esta es una subprocuraduría de investigaciones especiales. Entonces, según manejan una cuestión
discreta y secreta y guardan información, pero no tiene nada. Es más el relajo burocrático que lo que realmente trabaja. Pero no se supone que es un lugar público. No, es lo que voy a alegar ahorita. Es un lugar público, es una audiencia pública, ¿cuál es el rol? Es mi documental personal, es un archivo. ¿Sí? Buenos días, la licenciada Adriana Pérez. No se encuentra, pero pasen. ¿Son los papás de, ¿Sí? de Alan? Sí, Alan? que vienen después. Sí. Vamos, pásale, señor. Pásenlos, por favor. Permíteme, lo que pasa es que es una casa de seguridad y no sé si pueden entrar los No, medios de señor. comunicación. Es un edificio público, discúlpame. No es ninguna casa de seguridad, porque entonces estarían hablando de un crimen de una organización criminal, ¿no? Casas de seguridad son para el crimen. ¿Viene con los medios de comunicación? No, no son medios de comunicación. Es un documental personal, de archivo personal. Hola, licenciado. Hola. La licenciada está en la audiencia en corte. Ah, pues nos citó. Lo citó hoy. Lo Sí. que pasa es que la audiencia inició el lunes, pero sí, inicia el lunes la audiencia, pero hasta hoy Ok, que continúa. nos manden otro citatorio, ¿ok? Ok, sí. ¿No? Sí, Bueno. Lo que pasa es que las audiencias de juicio oral no Sí, no son la en un solo están día. premeditando, Ajá, claro. las Se la fijan y señala el punto. juez, sí. Está bien. Sí. Vámonos. Hasta luego. Parte del proceso. Te citan y te dicen que no. Bueno, este lugar, en una declaración de Santiago Mesa, manifiesta que aquí deshizo alrededor de 100 cadáveres, de 100 personas, pero nosotros estamos calculando que hay muchísimos más. Ahorita va una cantidad impresionante de masa corporal y ya va a depender de la Procuraduría General de la República que nos diga más o menos, basado en el peso y ellos con una ecuación matemáticas, poder saber cuántos verdaderamente hay ahí. Entonces sospechamos que muchas de las desapariciones ocurridas del 2005 al 2008 tuvieron este triste final. Mira, todo eso es la masa que está abajo en este lugar. Hijos de su pinche madre. La forma en que está toda esta situación está como, no sé si conoces, me imagino una pierna de jamón. Entonces la forma en que se está revisando es con una espátula, se está rebanando como si rebanaras un pedazo de jamón con un cuchillo, y donde topas algo duro, ahí inmediatamente lo checas y es un diente o es un hueso. ¿Cuál era el nombre de su hijo? Jesús Israel Navarrete Coronel. ¿Qué fue lo que pasó con él? La gente que ha estado oyendo, que ha estado solidarizando, dice, no, mi hijo está aquí y está conmigo y muchas esposas y muchos esposos vienen aquí a este lugar a estar. Es que no puedo casi. Voy al estilo Colombia porque varias bombas iban a aventar. ¿Qué hacía el posadero? ¿Cómo actuaba? Bueno, pues yo no lo conocí para empezar, el hijo de su chingada madre. ¿Y cómo funcionaba el sistema? Pues Santiago Mesa trabajaba para Teodoro García Cimental. En estos lugares, gente secuestrada, gente desaparecida y gente que ajustaban cuentas, los traían aquí porque era la dinámica de trabajo de esa gente, desaparecer los cuerpos para que no quedara indicio. Se procedía a traer los cuerpos a este lugar y aquí Santiago Mesa, apoyado por un grupo de 4 personas más, hacían el trabajo de disolver los cuerpos y vaciarlos en la pila ya encontrada en esos momentos. ¿Qué hay acá? ¿Por qué esta violencia en esa zona?
Nosotros sabemos que desde el gobierno de Calderón, desde 2009, se comienzan a dar proyectos de integración energética transfronteriza. Es decir, la integración energética transfronteriza tiene que ver con el envío de electricidad de México a Estados Unidos, con el envío de gas, que está sin explotar ahora, pero fundamentalmente de petróleo a Estados Unidos. Ahora, estamos hablando de los energéticos. Parte del comercio mundial y la relación bilateral México-Estados Unidos también circula a través de esta frontera. Aquí, en esta parte, esto es el estado de Tamaulipas. Tamaulipas, como se ve, es lindero con el Golfo de México y linda también con Texas. Aquí en la cuenca de Burgos y en Sabines hay gas natural. Pero en el territorio de Tamaulipas, en la parte, en el subsuelo, también hay gas y hay petróleo. Solo para ejemplificarlo con Tamaulipas. Pero podemos seguir a Veracruz, que tiene, no limita con Estados Unidos, pero sí con el Golfo, y es parte de la ruta del petróleo y el gas hacia Estados Unidos. ¿Cómo puede ser, pregunto yo, que si hay acuerdos firmados que se buscan por internet, que hablan de una frontera segura para el siglo XXI, firmada por Calderón y Obama, y una interconexión energética transfronteriza, el Estado de Tamaulipas puede hacer, como decía la propaganda oficial diseminada a través de los medios, Tamaulipas ser un territorio Z. ¿Cómo puede ser que un grupo de criminales controlar un Estado que tiene una importancia geopolítica y geoestratégica y geoeconómica capital? Yo no asimilo lo que haga en este momento, a pesar de que ya lo vi, siendo que ando por ahí en un viaje largo. ¿Cómo encontraron el cuerpo de Alan cuando lo desenterraron? Lo encuentran a 50 centímetros bajo tierra, lo encuentran sin playera, con una bermuda y los pies rotos, ¿no? Se trata de Alan, es lamentable y obviamente nos duele haberlo encontrado en esas condiciones. Sin embargo, creo que es importante que lo encontramos. No nos quedamos satisfechos con las versiones que nos iban dando, con los oficios de colaboración que manda una procuraduría a la otra, con la obligación que tenía la policía de investigar. Concluimos la investigación, esa primera etapa de localizar a Alan, vivo o muerto. Pero viene la etapa más importante, la exigencia de la justicia. Pero pues yo me siento tranquila porque ya sé que está aquí mi Joaquín, que sea así. Ya está conmigo. Que finalmente eso es lo que yo pedí. Yo no quiero nada con esas personas, ni las conozco, ni sé ni quiénes sé. Yo no más quiero que me entreguen a mí, no sé. Digo que, pues yo le agradezco, o sea, a Dios de que nos dio la oportunidad de la llamada que hizo. Porque si no hace esa llamada, no supiéramos nada de él. Nosotros investigamos a través de informantes, a través de personas que nos ayudaron al cierre de esa investigación, pues a determinar con un presunto responsable. Es un presunto responsable. Que no es el que lo asesina. Que es un presunto responsable, que es el que dice, a mí me dicen que pasara por un joven a las oficinas del Ministerio Público de Chilpancingo. Entonces yo simplemente conduje el automóvil y iba acompañado del Chivo y de otra persona más y llegaron como a las 9 de la noche, que en eso sí concuerdan las horas. Las horas sí concuerdan con la información que nosotros veníamos recabando, ¿no? Eran las 9 de la noche del mismo día 26. Del mismo día 26, cuando pasan por él, lo levantan, lo privan de su libertad y lo llevan a donde lo enterraron, ¿no? ¿Hasta dónde nos puedes decir cómo fue que llegaste a esta persona que luego resultó ser el chofer? O sea, ¿cómo llegaste a este personaje? Desde el punto número 1, Federico, te repetía que el protocolo de investigación es constituirte en el lugar de los hechos.
Sí, pero ver a las más personas en que están específico. ahí. En concreto, Sí. es que todo es una columna. Empieza en el 1 y termina en la Z. Llegamos hasta los ministerios públicos, llegamos hasta ex policías ministeriales de Chilpancingo, llegamos a tener contacto con el ex coordinador de la Policía Ministerial de Chilpancingo, él nos aporta otra información mayor, empezamos a cerrar pinzas, empezamos a trabajar de la mano con mi grupo de investigación y el grupo de ex policías ministeriales, y que obviamente no digo que toda la policía, pero sí digo que la gran mayoría está vinculada con el crimen organizado. Sí, que el comandante le decía al licenciado que si él lo reemplazaba en su puesto, que él le entregaba al paradero de Alan, pues, que él sabía, él en 5 días máximo le entregaba su paradero de Alan. Ahorita dice que ya casi no le ha hablado, pero sí todavía le sigue hablando de vez en cuando este comandante. Eran policías los que en primera instancia estaban presentes como sicarios en el primer secuestro de Alan. Eran supuestamente policías los que avisaron de alguna forma o ayudaron a que esos criminales supieran que Alan estaba en el Ministerio Público, y son los mismos que hacen declarar a Misael, si no estoy equivocado. Entonces no puede ser que la declaración misma de Misael sea una declaración, entre comillas, inducida. Yo creo que cabe la posibilidad, estamos en un mundo de posibilidades, sí cabe la posibilidad que esté inducida, cabe la posibilidad que obviamente a alguien le urgía ya entregar el cuerpo en las condiciones que fuera, pero no tenían la persona indicada para poderlo hacer. El hecho de nuestra investigación nos llevó a través de informantes y de una tarea ardua, de estar toque puertas, nos llevó con este presunto responsable, ¿sí? Pero obviamente que pueda caber el error, también puede caber. Sin embargo, creo que al haber policías en el primer levantamiento de Alan, haber policías dentro de la Procuraduría en el segundo levantamiento de Alan, al haber policías coludidas con el crimen organizado, obviamente se deja la puerta abierta de que pudieran haber tenido a alguien y que simplemente trataron de vender una oferta. ¿Por qué? Porque el excoordinador de la Policía Ministerial de Chilpancingo, Guerrero, de apellido Urquizo, al final de cuentas tenía contacto conmigo, y al final de cuentas lo que le urgía era ayudarme a concluir esta investigación. ¿Qué te quiero decir? Que posiblemente haya tenido participación en esta desaparición forzada. En México el Estado está desaparecido en su función de justicia y protección. No hay a quien pedir seguridad ni protección en México. Pero eso no quiere decir que no existe, al contrario, es un error creer en el tema de que el Estado esté rebasado o algo. No, el Estado construye este proceso, es parte del proceso delictivo, no es que está ausente o rebasado. No, es un socio en un proceso. Dios te bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Las élites siempre han reaccionado de esta manera. Obviamente no quieren llegar a la esencia de su propio sistema, no quieren llegar a la esencia de su propia corrupción. O sea, para poder abordar este problema y contenerlo, los gobiernos tienen que llegar a la esencia de su propia corrupción, de sus propias flaquezas. Perdono, Dios mío, perdone, indulgencia, perdón.
es muy interesante ver cómo el gran capital del mundo sigue en este afán de adueñarse de la tierra. Pero una de las metodologías, por supuesto que es causar violencia, les está abonando. Por eso el papel de Calderón ha sido terrible y terrible. Lo que ha dejado detrás de él es una cosa espantosa. Por eso yo dije, pues es el peor que hemos tenido todos es el más cruel, el más sanguinario y el más inmisericordia. Entonces, esto es, y les deja abierta la puerta a los que vienen. El licenciado Peña Nieto será nombrado presidente electo y a partir del 1 de diciembre será el próximo presidente de la República. Por eso quiero felicitarle sinceramente. Expresarle también que mi gobierno tiene la absoluta disposición de colaborar con su equipo. A las 11 de la mañana con 14 minutos. La Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Chiquitibuna la bim bomba. Chiquitibuna la bim bomba. A la bim bomba. Alan, ra, ra, ra. Puedo decir que esas personas, pues, la justicia divina llega. Dios sabe, ¿no? Si no es la justicia del hombre, es la justicia divina. Que Dios los perdone.